¿Consideras que tienes buena autoestima? No, no sé, siento que me falta confianza en mí misma. Sí, claro que sí. Y considero de que la autoestima es importante porque te da una seguridad, ¿no? Y para emprender cualquier rumbo en tu vida. Sí, considero que tengo buena autoestima porque confío en mis capacidades, habilidades blandas y en la experiencia que he ido construyendo durante los años que tengo en la parte corporativa y al nivel personal. Sí, tengo una buena autoestima, a decir verdad. Pese a todas las cosas, soy bien resiliente a recibirlas. Recibo críticas constructivas, también recibo las negativas, o sea, las trato de tomar de buena manera. Durante mucho tiempo se creyó que la autoestima se definía únicamente en la infancia, pero en realidad es mucho más compleja. Las experiencias que vivimos, nuestras relaciones, los fracasos, los logros e incluso la forma en que nos hablamos nosotros mismos siguen moldeando cómo nos percibimos. Para ello, hoy vamos a conversar sobre cómo se construye de verdad la autoestima en la adultez. Y para hablar de ello, tenemos como invitada a la magíster Ana Lorena Helguera, quien es psicóloga y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo soy la doctora Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Bienvenida, Anita. Qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Hoy nos toca hablar sobre la autoestima. Generalmente cuando hablamos de la autoestima nos recordamos que eso es un valor importante, que las personas nos tenemos que querer mucho, ¿no? Reconocer muy bien, ¿no? Y esto pues se va formando desde las primeras etapas. Pero ¿qué pasa cuando la persona llega a la etapa adultez, ¿no? Cambia la situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos entender la autoestima del adulto? Es en realidad un tema sumamente importante e interesante porque muchas veces pensamos que la autoestima solamente se centra o se rige, se imparte, se forma en la niñez, cuando en realidad la autoestima se construye día a día. ¿No? Puedes tener desde 7 hasta 45 años y seguir en proceso de desarrollar tu propia personalidad. Entonces, el tema de la autoestima es vital porque nos va a permitir llevarnos bien con la persona principal de nuestra vida, que vendríamos a ser nosotros mismos. Y para el público que de pronto siempre ha escuchado este término, a veces dice, por ejemplo, te falta autoestima, o creo que tienes una baja autoestima. ¿Cómo debe definirse la autoestima? Yo creo que la manera más sencilla de definir la autoestima está vinculada con el hecho de aprender a reconocer mis fortalezas, mis debilidades, a poder quererme en base a mis fortalezas, mis debilidades y poder responder frente a ello, ¿no? Porque todo ser humano tiene luces y sombras. Entonces, saber que efectivamente podemos ser seres maravillosos y habrán cosas en las que también necesitamos trabajar. Entonces, incluso no hay que tenerle miedo de decir, yo tengo debilidades. Muchas veces ahora la sociedad lo maquilla con, bueno, sí, oportunidades de crecimiento, áreas de mejora. A la hora de la hora son debilidades y hay que hacer las paces también con esas debilidades. Y qué interesante, porque esto significa que conforme avanzando las circunstancias, las experiencias, como vamos reevaluando, ¿no? De pronto, en un momento nos sentimos que hemos sido los mejores deportistas y luego llegamos y reevaluamos, ya no soy el mejor deportista. Exacto, claro. ¿No? O de pronto tenía un rol empresarial y me sentía líder dentro de ello, pero ahora tengo otro campo. Exacto. ¿No? Entonces, cuando las personas llegan a la adultez, donde ya han tenido experiencias de criar hijos, donde ya han tenido años en una experiencia laboral, ¿cómo es que se constituye para ellos una autoestima positiva? En primera instancia está en que es muy fácil, y justo con los ejemplos que mencionabas, he sido el deportista número 1, o yo era el primero de mi promoción, etc. Y claro, ahora estoy en otro rol, ahora de repente ya, digamos que la curva de la vida empieza como a ir en bajada, ya no es en subida. Entonces tengo que pensar ahí qué es no solamente lo que haya hecho bien, sino qué represento de bien para la sociedad ahora, ¿no?
eso me va a conectar con mi nuevo rol, ¿no? Con lo nuevo que tengo que desempeñar. Pero sobre todo para no estar en esta actividad de antes era, ahora ya no, o tampoco ir como a este lado negativo de, claro, si a mí me dicen, qué bien que estás haciendo tu trabajo, qué excelente. Entonces, obviamente mi autoestima va a estar muy bien valorada, me siento muy bien conmigo, pero ¿qué pasa? Todo lo contrario, ¿no? La misma moneda. Si me dicen, qué mal estás haciendo las cosas. O sea, mi autoestima, mi autoimagen no debería depender de lo que otros me digan o de lo que escucho de mí de otros, sino de mi propio análisis y de poder compararme yo conmigo. Desde la postura de la salud mental, entre algunos modelos psicológicos señalan de que la persona es importante que valore su pasado, su presente y que vea de manera positiva su futuro, ¿no? Aquí es donde juega un papel importante la autoestima, especialmente en el adulto. ¿Es así como lo ves? Sí, definitivamente, porque yo tengo que valorar mi pasado y no desde la perspectiva de, digamos, como arrepentirme de lo que hice o de lo que no hice, sino de lo que construí, que es de lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Entonces se trata de valorar mi pasado, de valorar mi experiencia, toda la experiencia que he adquirido, para sobre ello saber que gracias a ese pasado es como soy ahora. Y tengo las herramientas con las que cuento, y obviamente habrán otras herramientas que iré adquiriendo en la medida que sigo viviendo, pero sí necesito como hacer esa conexión y esa validación también de mi experiencia, de mi pasado, y verlo con todo el gusto que eso implica, porque también implica haber alcanzado logros. Y la expectativa, ¿no? Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo nosotros podríamos explicar a aquellas personas que tienen logros, que están desarrollando cosas, pero sin embargo todo lo que hacen lo ven insuficiente? No lo valoran como algo que puede ser muy positivo, sino más bien le minimizan esa situación. Tengo que tener claro cuáles son las expectativas que tengo de mí personalmente, y que esas expectativas sean expectativas reales, que no que vaya, porque eso si no me va a llenar de ansiedad, sobre las competencias que actualmente ya tengo. Entonces para eso también implica que tengo que conocerme a mí misma, saber cuáles son mis fortalezas y saber cuáles son mis debilidades para sobre ello poder hacer frente. ¿Y cómo esto se vincula con la situación de crecimiento personal? ¿En qué medida esto va a permitir o en qué medida va a obstaculizar el crecimiento personal? Es que la autoestima es vital para nosotros poder crecer, y no poniendo mi autoestima, mi autoimagen, como conversábamos, como en manos de otra persona, sino más bien de poder identificar qué es lo que yo estoy haciendo y sobre eso construir. Porque la principal persona con la que tengo este vínculo es conmigo. Entonces, si yo soy capaz de ver mis fortalezas, mis debilidades, y sobre ello afrontar los cambios y los escenarios, los nuevos contextos que me pueda adaptar, entonces eso me va a permitir que mi capacidad de respuesta incluso sea mejor. Pero el tema es cómo desarrollo autoestima, ¿no? Cómo logro reconocer aquello que he hecho, validarlo, y darme cuenta que tengo camino por recorrer, que tengo actividades por aprender, temas por aprender, pero que también sobre eso puedo construir. Y algo importante que has señalado es que la persona tiene que reconocer en sí mismo, ¿no es cierto? O sea, tiene que pertenecerle eso, ¿no? Pero hay la situación en que muchas veces existe la comparación, y lo que hago es adquirir ciertos atributos porque asumo de que eso sería lo ideal, ¿no? ¿Cómo la comparación con los otros fortalece o no la autoestima, o cuánto perjudica esto? El hecho de vivir en sociedad nos va a hacer compararnos así que querramos o no querramos, ¿no? Sin embargo, ya cuando es que esta comparación puede ser negativa, cuando empiezo a evaluarme sobre las condiciones de vida de otro ser humano. Ahí es cuando es completamente ya empieza a ver el tema negativo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una condición de vida distinta, ¿no? Habilidades distintas, una vida distinta. No importa que somos de la misma familia, no importa que tengamos la misma edad o que seamos todas mujeres, en realidad no interesa, ¿no? Cada uno ha tenido oportunidades distintas y sobre eso ha construido su vida. Entonces, la comparación siempre va a estar ahí, pero el tema es que también tengo que darme cuenta de que he logrado lo que he logrado
con mis habilidades y con el contexto en el que me he desenvuelto. No puedo quitar el contexto de la línea. Exacto. La comparación va a ser constante, Sí. definitivamente. Sí. Pero es cómo nosotros lo percibimos, Sí. ese resultado de la comparación. Me comparo situaciones, hechos, me comparo con otra persona y al comparar podría tener un resultado positivo que me impulse a la motivación de lograr más cosas. Pero ¿qué pasa cuando me comparo y más bien en lugar de tener una emoción positiva, una motivación, me siento devastada, ¿no? Y podrían nacer sentimientos o emociones negativas. Sí, definitivo. Y ahí viene un tema que es más que todo creo que yo una recomendación. Cada uno hace lo mejor que puede con lo mejor que tiene. Entonces, efectivamente, producto de esta comparación puedo verme más afectada, ¿no? Puede generarse un impacto negativo, pero está esta consigna de cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, si eso se convierte en una especie como de mandato para nosotros, va a ser más fácil, más llevadera nuestra carga. Es una recomendación fácil, ¿no es cierto? Más funcional, Sí, ¿no? exacto. Hoy en día el entorno juega un papel muy importante. Sí. Hoy en día tenemos una serie de condiciones sociales que hace que nos sentamos muy vulnerables frente a las cosas o de repente muy debilitados frente a ciertas competencias, ¿no? Exacto. E influye también, señalabas, en las redes, ¿no? ¿Cómo es que el entorno juega un papel importante en la autoestima del adulto? El entorno puede permitirme desarrollar habilidades, pero también el entorno puede impactar de manera negativa en mí. El tema está en qué es lo que yo como ser humano, como adulto, me quedo con lo que vivo en el entorno. Que me doy cuenta que efectivamente me suma y lo que me resta, entonces es mejor dejarlo a un lado, ¿no? Y eso lo podemos ver en las historias de lucha de personas, incluso de la cultura popular, que efectivamente pueden haber pasado años antes de desarrollar una carrera prolífera, exitosa, etcétera, ¿no? Entonces no se dieron por vencidos. El hecho es que me puedo comparar, lamentablemente eso siempre se va a dar, es natural del ser humano. No hay que tampoco decir, no te compares, porque lamentablemente el ser humano siempre lo va a hacer. Además se necesita para poder saber o reconocer, ¿no? Sí, pero más bien es como, muy bien, perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es reconocer, validar mi pasado, reconocer lo que puedo lograr y sobre ello construir. Lo que señalas de que es importante valorar lo que tienen para seguir creciendo, esto repercute en algunas personas que de pronto se comparan con lo que lograron sus hijos o algunas personas que a cierta edad ya el otro logró otro. ¿Cómo hacer para que estas personas puedan buscar un bienestar y no les perjudique esta comparación? Nuevamente, tengo que tener mucha claridad en cuáles son las condiciones de vida con las que tengo en este momento, ¿no? Cuáles son estas condiciones y de qué manera estas condiciones impactan en mi vida, incluso a nivel futuro. Porque claro, me puedo comparar con otra mujer de una edad similar a la mía, pero con una condición de vida distinta, y eso va a ser o que yo salga beneficiada o que ella salga beneficiada, pero son condiciones distintas. Por eso es que siempre decimos, las condiciones lamentablemente se van a dar, pero no son del todo positivas. Si yo me tengo que comparar con alguien, tendría que compararme con mi yo de ayer para saber si crecí o me estoy estancando. Entonces es el entorno que nos rodea, el entorno real, ¿no? ¿Y qué otro tipo de agente del entorno podrían ser importantes para que la persona conserve una autoestima, una valoración personal, ¿no? En esta etapa de su vida? Yo creo que en realidad todas las experiencias que vamos acumulando en la medida en las que seguimos adquiriendo nuevos aprendizajes, logramos nuevos retos, etcétera, eso es fundamental y nos permite ir construyendo nuestra autoestima. Incluso aquellos elementos o aquellas metas que no alcancé, en las que fracasé, también me permite construir mi autoestima. Como experiencia. Como experiencia, porque muchas veces se dice, uy, pero si fracasaste, entonces significa que no lo lograste. No, significa que he aprendido. Y he aprendido
yo directamente, no necesariamente por algún tema vinculado a que haya aprendido de otro, una lección ajena. No, es una lección mía. Entonces también hay que valorarla, ¿no? Y las personas de repente podrían comunicar esto, ¿no? O sea, porque sirva un poco de guía, ejemplo, exacto. para que puedas... De referente, ¿no? De referente. Sí, así es. Se dice que construir, y tú lo has confirmado, de que construir la autoestima no es pues solamente en una etapa, ¿no? Cada día vamos reinterpretando las experiencias y vamos construyendo la autoestima. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que la persona esté aperturada a esta situación de crecimiento personal en su autoestima? Número 1, hay que trabajar con nuestra propia autoexigencia. La autoexigencia pues tiene un lado positivo. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser disciplinados, pero si esta autoexigencia se transforma en algo que más bien puede incluso hasta enfermarme, ahí es donde pueden surgir las enfermedades psicosomáticas, entonces hay que tener cuidado, ¿no? En primera instancia es ser disciplinado, sí, mas no ser rígido en nuestra autodisciplina y que esa sobreexigencia no nos pase factura más adelante. Otra recomendación es valorar el pasado, valorar tus condiciones de vida y saber que con ellas o a pesar de ellas has logrado seguir avanzando, ¿no? Y valorarte también a ti y a todo lo que has ido construyendo a lo largo del camino. Si ubicamos a la autoestima del adulto como un eje importante para el cuidado de su salud mental, ¿no? Como un eje de prevención para la ansiedad, como un eje de prevención para que no decaiga en una depresión, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros recomendar al adulto que asuma su autoestima? Primero, construyendo su propia autoimagen basada por último, en la comparación, pero conmigo mismo. Okay. No comparándome con otros, sino voy a construir mi autoimagen comparándome con lo que hice ayer o con los logros que alcancé ayer. Entonces, en primera instancia está este proceso de vencerme a mí mismo, conquistarme a mí mismo, darme cuenta que la búsqueda va hacia adentro, no hacia afuera. La conquista es hacia adentro, no hacia afuera. Hacia afuera no necesariamente vamos a generar un impacto positivo para nosotros. Todo tiene que partir de mí hacia los demás. Entonces, no al temor, porque eso nos puede crear ansiedad. Así es. ¿No? No a bajar de estado de ánimo, sino fortalecer esta valoración que hemos ido formando a partir de uno mismo, ¿no? Y luego supongo que afrontar situaciones, ¿no? Que nos lleven a que no nos sintamos incómodos, ¿no? Que nos lleven a que no estamos con necesidad de más cosas, que lo tenemos la fortaleza, ¿no? Exacto, y sobre todo también aprender a celebrar los logros pequeños incluso, ¿no? Porque esos logros pequeños, ese cúmulo de logros pequeños nos va a permitir alcanzar una meta mayor. Entonces hay que saber aplaudirnos también. Sí, que eso sea desde un enfoque narcisista, no, sino más bien aplaudirme porque he logrado algo y me debo sentir satisfecha con ese logro y saber que ese logro me lleva hacia una meta mayor. De repente aquí aparecen algunas palabras o frases que podemos hacernos y que refortalecen nuestra autoestima, ¿no? De pronto, ¿cuáles sugerirías tú a las personas? Uy, ¿cuáles frases? Véncete a ti mismo, la búsqueda es hacia adentro, conquístate a ti, piensa en ti para poder afrontar el futuro, confía en ti, confía en tus habilidades, mejora tus debilidades, crece, ¿no? Y finalmente, Anita, siempre se ha visto que cuando una persona tiene una salud mental, cuando una persona tiene un bienestar psicológico, se siente bien, ¿no? Puede ser un buen eje para los demás. Sí. Puede ser una fuente de enriquecimiento personal para los demás. Sí, de inspiración para otros, ¿no? Porque incluso es, si yo pude, entonces en comunidad también podemos. Entonces eso es algo vital. Completamente. Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias también. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Te ha pasado que sientes que todo te sale mal, incluso cuando no es verdad? Eso tiene una explicación psicológica. Existe algo llamado sesgo de confirmación.
Es la tendencia que tenemos a buscar pruebas que confirmen lo que ya creemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien cree que no es suficiente, va a notar más sus errores que sus logros, porque busca la afirmación. El problema no es solo lo que vivimos, también importa el filtro con el que interpretamos nuestras vidas, nuestras experiencias. Ahora tengo algunas preguntas. Comienzo con la de Lucía, 26 años, desde Lima, nos dice: siento que aunque logro cosas, nunca es suficiente. ¿Esto es autoestima baja? Lucía, es importante tener en cuenta la forma como nosotros valoramos aquellas cosas que hacemos. Muchas veces cometemos el error de asumir que lo que hacemos siempre va a haber un nivel mayor a lo que hemos logrado. Y eso es una situación que no nos ayuda a valorar y a sentirnos feliz por nuestro logro. Podría ser una sintomatología de una autoestima baja, sin embargo, también podría estar comprometida con la forma como nosotros valoramos lo que hacemos. Muchas veces el perfeccionismo puede jugar un papel negativo en esta situación. Diego, de 60 años, desde Arequipa, nos dice: ¿se puede cambiar la forma en la que uno se percibe después de tantos años? Por supuesto, Diego. El asunto es que cada experiencia que nosotros tenemos es una experiencia que nos ayuda a replantear la forma como nos percibimos a sí mismos. Es la forma de enriquecimiento interno que tenemos. Siempre tenemos una visión de cómo somos, pero también tenemos una visión de cómo queremos ser. Es importante que exista la coherencia entre ellos, así que el cambio se da. José, de 35 años, desde Cusco, nos dice: ¿qué hago si mi propia familia refuerza los aspectos negativos que yo ya pienso en mí? José, puede ser que tengamos una situación de asumir ciertos aspectos negativos o de identificación de ciertas debilidades, ¿no? Sin embargo, la forma como afrontamos y la forma como nosotros le damos valoración a la percepción de los demás cobra un papel importante. Los demás tienen una percepción, pero tú debes mantener la percepción positiva de sí mismo para que te puedas ayudar y buscar el bienestar psicológico que se necesita. Recuerden que todas las semanas estaremos respondiendo las dudas y preguntas que nos dejen en nuestros comentarios de mis redes y las de Cayetano Plus. Porque la autoestima no es algo fijo. También tambalea, puede cambiar y también puede reconstruirse, que es lo más importante. Nunca es demasiado tarde para aprender a mirarnos con más compasión. Gracias por acompañarnos en Cayetanamente. Soy la doctora Dani Araujo y nos vemos en el próximo programa.